el buen pastor del universo entero. El buen pastor del universo entero. Estamos en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo y ya hemos leído la primera parte hasta el versículo 20. Ahora yo voy a dar lectura a la parte complementaria hasta el final del capítulo 15, porque vamos a tratar de verlo todo el capítulo 15 como una sola unidad, subrayando que Jesús es el buen pastor de toda la humanidad. Versículo 21. Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea que vivía en aquella tierra se le acercó gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija tiene un demonio. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: dile a esta mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo: Señor, ayúdame. Jesús le contestó: no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús: mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Jesús salió de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió a un cerro y se sentó. Mucha gente se reunió donde él estaba. Llevaban cojos, ciegos, mancos, mudos y otros muchos enfermos que pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. De modo que la gente estaba admirada al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos podían ver. Y comenzaron a alabar al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. No quiero mandarlos sin comer a sus casas porque pueden desmayarse por el camino. Y sus discípulos le dijeron: pero ¿cómo podremos encontrar comida para tanta gente en un lugar como este donde no vive nadie? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? 7 y unos pocos pescaditos, contestaron ellos. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los dio a sus discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Y todos comieron hasta quedar satisfechos, y aún llenaron 7 canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y después Jesús despidió a la gente, subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Amén. Jesús es el buen pastor del universo entero. Les invito para que tengan abierta la Biblia ahí en el capítulo 15 de Mateo y que lo vayamos viendo algunos detalles que son importantes para subrayar este punto del día de hoy. Que Jesús no solo es el buen pastor en Israel, sino en el universo entero. Una delegación de fariseos dejó la ciudad de Jerusalén, hicieron el plan de viaje, calcularon la ruta, cuánto iban a tardar en llegar hasta Galilea, no pasando obviamente por Samaria, pero llevando toda su comida, sus viáticos, sus equipajes, ¿verdad? Y fueron para ir a preguntarle a Jesús una cosa: Jesús, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? El texto nos hace ver lo exagerado del asunto. Hacer todo un viaje de varios días
toda una delegación solamente para ir a preguntarle a Jesús que por qué sus discípulos comían sin lavarse las manos. Ahí estos fariseos se portan como los campeones de toda mamá preocupada por la higiene de sus hijos, ¿no? Pero la pregunta de los fariseos no tenía tanto que ver con higiene, sino más bien con las tradiciones. Ellos estaban preocupados porque los discípulos de Jesús no cumplían con las tradiciones de los ancestros de lavarse las manos antes de comer. Y aquí tenemos la confrontación de Jesús con los fariseos. En el Evangelio de Mateo, los fariseos aparecieron desde el capítulo 3, cuando se les llama raza, generación de víboras. Y después en el capítulo 5 Jesús dice que la justicia de los discípulos suyos debe ser mayor que la de los fariseos. Y en el capítulo 12, cuando Jesús acaba de sanar a un hombre que tenía la mano seca en una sinagoga, los fariseos salen a la escena tramando ya por primera vez cómo deshacerse de Jesús, cómo matar. Pero ahora, en el 15, empieza la confrontación ya teórica, directa, digamos, de las doctrinas fariseas, y que Jesús las trata una por una. Avanzará la atención hasta el capítulo 23, cuando tendremos todo un capítulo dedicado a las palabras muy duras que Jesús le dirige a los fariseos. Nos vamos introduciendo en esa confrontación. Pero ahora analicemos en 3 puntos la doctrina farisea y la veremos cómo nos preguntaremos si todavía sigue viva o no, y todavía si existe en nosotros algo de esa doctrina o no. El primer punto sería que se puede agradar a Dios cumpliendo ritos y ceremonias, que haciendo cosas externas, haciendo ceremonias religiosas, nosotros podemos ganarnos el favor de Dios. Esa es una doctrina farisea. Y que no importa cómo estemos por dentro, siempre y cuando guardemos las ordenanzas y cumplamos con los requisitos, los ritos y la ceremonia, entonces ya la hicimos. Esa es una doctrina farisea. Jesús combate esa doctrina y dice: no, la ceremonia es hueca, la ceremonia es vacía, no sirve para nada si no nace de una convicción de corazón y si no refleja una realidad. Estamos hablando del bautismo, por ejemplo, ¿no? Y hemos dicho que bautizar a alguien no tiene, ¿qué tiene? Nada más se mete al agua y ya, y sale remojado con los cabellos todos remojados y ya. Si no es una expresión de una realidad en el corazón, no sirve para nada. El bautismo tiene que ser la expresión de algo que ya es una realidad dentro de su corazón. Es decir, aquella persona que se bautiza, que es sepultada y luego vuelve a salir del agua, es porque ya, efectivamente, ya se murió espiritualmente, ya dejó de seguir su propia voluntad y sus propios caprichos y ahora ha resucitado para vivir una vida nueva en Cristo. Y así podemos hablar de todas las ceremonias. La ceremonia de una boda, por ejemplo, es hueca, es vacía, si los que se están casando no vienen ya unidos en su corazón. Si aquí en una ceremonia de boda se hace todo el rito, toda la ceremonia y se firman los papeles y todo, pero ellos no están unidos en su corazón, entonces aquella cosa pues queda como vacía. La ceremonia tiene sentido porque ya es una realidad en el corazón. Es decir, hay un trasfondo de fe para que le dé sentido a cualquier ceremonia. La segunda doctrina de los fariseos era que el mal se encuentra allá afuera. El mal está afuera, no adentro. Entonces el mal está en la comida, en la bebida, en la música, en las películas, en la sociedad, y así nos podemos ir, en la educación, en el sistema educativo, en las escuelas, en las iglesias, allá está el mal. Estamos en una sociedad completamente contaminada y corrupta, y lo que debemos hacer para protegernos de esa contaminación es aislarnos, ¿no es cierto? Aislarnos, cerrar las puertas de toda influencia del mundo. Cuidado mis manitas al tocar, cuidado mis ojitos al mirar, cuidado, ¿verdad? Porque Dios arriba está y Él todo mirará. Entonces, cuidado, entonces no te contamines con lo de afuera. Bueno, Jesús combate esa doctrina y diciendo: no importa cuánto te cuides, no importa si sacas a tus hijos de esa escuela corrupta, no importa incluso si te vas de este país. Mi esposa y yo conocimos una joven familia
que angustiada por la corrupción de México, dijeron, tenemos que irnos porque es un país que está todo contaminado. Buscaron en el mapa y encontraron en medio del océano Índico una pequeña isla que se llama Reunión. Y empezaron a investigar y encontraron una enciclopedia y dijeron, la isla de Reunión es una isla paraíso, ¿verdad? Ahí los niños en la escuela aprenden 4 idiomas, las calles están limpias, ahí no hay robo, no hay crimen. Tenemos que irnos a vivir a la isla de Reunión, en medio del océano Índico. Yo como pastor tenía que decirles, miren mis queridos hermanos, pueden irse si quieren a la isla de Reunión, pero no van a evitar llevarse su corazón, su propio corazón. Y según Jesús, la fuente del mal no está allá afuera, sino está adentro. No importa si te vas a Europa, si te vas a cualquier país, a donde quiera que te vayas, te vas a llevar tu cochino corazón, que es la fuente de toda maldad. O sea, el punto de vista de Jesús es, el mal no está afuera, el mal está adentro. Y lo que salva al ser humano es un trasplante de corazón, es un cambio de corazón. Apenas así se puede comenzar a cambiar también lo exterior, pero no es de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Y la tercera doctrina de los fariseos era que el Señor nos ha tenido como exclusivos, como su tesoro, como su pueblo elegido, y nos vamos a guardar la bendición. Guardar la bendición. Entonces, nosotros somos tan buenos porque Dios nos ha salvado, nos ha dado su amor y nos ha elegido, y nosotros no debemos compartir, no tenemos por qué compartir esta bendición con nadie más. Esa es una doctrina farisea. El exacerbado nacionalismo israelita, pensar que el Mesías nada más es pastor de Israel, que Dios nada más quiere a Israel y que Dios tiene una función especial con Israel y nada más. Esa es una doctrina farisea. Entonces repasémoslas, las 3. La primera sería que con ritos y con ceremonias uno puede agradar a Dios, independientemente de cómo esté adentro el corazón. Si uno cree o no cree, eso no importa. Lo importante es guardar las ceremonias, guardar el sábado, ir a la iglesia el domingo, ¿verdad? Es decir, el fariseísmo sigue vivo. La segunda era que el mal está allá afuera, ¿no? Y entonces uno tiene que cuidarse de no contaminarse del mal. Y Jesús dice, te contaminas, te cuidas mucho de que no entre el mal y en realidad ya lo llevas en tu corazón desde adentro. Y la tercera, nosotros somos especiales, no tenemos por qué compartir esta bendición con nadie más. Esas 3 doctrinas se ven en tensión y en lucha en todo el capítulo 15. Porque Jesús le dice a sus discípulos, lo que contamina al ser humano no entra por la boca, ya está dentro del corazón y sale. Por lo tanto es necesario cambiar el corazón desde adentro. Es necesario que vuelvan a ser la persona, es necesario que se meta a la plancha del cirujano y le cambien el corazón por uno nuevo que proviene de Dios. Y después Jesús, allá en Tiro y en Sidón, entra con sus discípulos queriendo alejarse, porque si ustedes miran el mapa, Tiro y Sidón no están en Galilea, Tiro y Sidón tampoco están en Samaria, tampoco están en Judea. Tiro y Sidón están muy lejos. Tiro y Sidón están al noroeste, lejos, fuera de lo que es la tierra de Israel, y están junto al mar. Entonces imagínense, un lugar lejos donde nadie lo conoce a uno y junto al mar. Si juntas estas 3 cosas, lejos donde nadie te conoce y junto al mar, es porque quieres descansar, quieres tener un poquito de vacaciones, un poquito de retiro. Un retiro que ha tenido Jesús pendiente de realizar desde el capítulo anterior, cuando escuchó la noticia de la muerte de Juan el Bautista, y entonces quiso irse solo en una barca, ¿se acuerdan? Y no lo logró porque la gente lo reconoció y no le han dejado tener un tiempo de descanso. Y ahora está acá, junto al mar, donde la vida efectivamente es más sabrosa, ¿verdad? Es más fresco el pescado.
y la brisa sopla y es una delicia, ¿verdad? El ruido de las olas, el sentir la arena, bueno, ya para qué les sigo contando, ¿verdad? Jesús con sus discípulos, pero hay una persona que los está como un cuchillito de palo, insistiendo atrás del grupo: hijo de David, ayúdame, que tengo un problema con mi hija. Tengo un problema con mi hija. Hijo de David, ayúdame, que tengo un problema con mi hija. Y lo primero que aprendemos es que las extranjeras, que era una mujer cananea, una mujer extraña, una mujer que no era del pueblo de Israel, los israelitas les llamaban goim, que significa perro, ¿verdad? Una de esas, el día de hoy le diríamos chusma, o una persona común y corriente, más corriente que común, ¿verdad? Y entonces ella está diciendo: ayúdame, que tengo un problema conmigo. Lo primero que aprendemos es que no importa de qué nacionalidad sea, existen problemas con las hijas, ¿verdad? Las hijas dan problemas, no importa de qué nacionalidad, ¿verdad? Entonces es una realidad que traspasa las fronteras. Y él dice: hijo de David, ayúdame con mi hija, ¿verdad? Jesús dice: no soy enviado hacia las ovejas perdidas de Israel. Una palabra muy dura de Jesús. Ella se pone de rodillas y dice: Señor, ayúdame. Entonces Jesús le dice: no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos, a los perros. Y la mujer, en lugar de ofenderse, en lugar de agarrar lo poquito que le quedaba de dignidad y dar media vuelta y retirarse, le siguió insistiendo, como cualquier madre que insiste para que le metan a su hija al kinder ese que le cerraron la puerta. Va por la puerta de atrás, va por una ventana, no sé con quién habla por teléfono, busca de alguna manera, ¿verdad?, lograr lo que quiere. Bueno, esta mujer igual, una madre desesperada que insiste y le dice a Jesús esto que a mi modo de ver parte los capítulos 14 y 15 en dos. En el 14 tenemos a Jesús como el buen pastor de Israel, en el 15 lo tenemos como el buen pastor del universo entero. Y es por eso que le dice la mujer: sí, Jesús, tienes razón, sí, Señor, pero aún los perrillos alcanzamos de las migajas que se caen de la mesa. Se hizo un silencio en el grupo de discípulos. Jesús se quedó mirando a aquella mujer y dijo: tienes una fe muy grande, reconozco tu fe. Entonces Jesús señala, subraya, que aún afuera de las fronteras de Israel, entre gente que no tiene la alcurnia, ni el abolengo, ¿verdad?, ni el pedigrí de los judíos, ¿verdad?, hay fe. Y hay fe de buena calidad, y hay fe válida, profunda, hay fe viva, hay fe eficaz. Grande es tu fe. En ese momento su hija quedó curada. Pero ese fue un encuentro que le abrió a toda nos abre el Evangelio, ¿verdad?, con ese encuentro, porque después Jesús se encuentra con una multitud, ¿verdad? Y en los versículos 29 al 31 hay una multitud, y esa multitud está compuesta de toda clase de gente. No son judíos. Tenemos dos pistas para ver que no son judíos. Una porque están del otro lado del mar de Galilea, y la otra porque termina la pequeña sección diciendo que la gente alababa al Dios de Israel. Alababa al Dios de Israel, ¿verdad? Cuando miraron todas las maravillas que Jesús estaba haciendo, alabaron al Dios de Israel. Es una indicación de que esa gente estaba, digamos, fuera de Israel, y con esto que Jesús empezó a hacer entre ellos, alabaron al Dios de Jesús, al Dios de Israel, al Dios que se adora del otro lado del lago, al Dios de la tradición judía, al Dios del Salmo 67, que dice: que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, para que sea conocida en la tierra tus caminos, y en todas las naciones tu salvación. Que te alaben todos los pueblos, oh Dios.
y que tu justicia, tu salvación se conozca afuera de las fronteras de Israel. Es el Salmo 67, el Salmo misionero, el Salmo de la misión universal de Israel. Para eso existía Israel. Y los fariseos se les había olvidado, ¿se acuerdan su tercera doctrina? Ellos decían que solamente a ellos Dios los había bendecido y no tenían por qué dar la bendición a nadie más. Bueno, el Salmo 67 rompe ese cascarón, rompe esa costra y dice, no, la bendición que se guarda se estanca y se pudre. La bendición es como el agua, no se puede estancar, porque si queda estancada se echa a perder. Tiene que fluir, tiene que fluir. Y Jesús hace que esta bendición fluya al otro lado del mar de Galilea, donde están los gentiles. Y realiza todas estas maravillas y sanidades y la gente alaba al Dios de Israel. Y después viene, para cerrar con broche de oro la sección, para dar la parte complementaria a lo que comenzó en el capítulo 14 con la alimentación de los 5,000 hombres, viene esta segunda alimentación. Ahora estos son 4,000 hombres, son gentiles, están del otro lado del mar de Galilea. Es con 7 pedazos de pan y unos pocos pescadillos. Y Jesús igualmente da gracias a Dios por eso que tiene en las manos y lo comienza a partir, lo reparte entre sus discípulos y alimenta a toda aquella multitud. A una multitud de perrillos, a una multitud de gentiles. Y sobran 7 canastas. En la primera alimentación sobraron 12, que nos hace pensar, las 12 tribus de Israel. Jesús es el buen pastor de Israel, amén. Pero en esta están sobrando 7. Y ustedes me van a decir que soy como tan buen matemático como Peña Nieto, pero 7 es mucho más grande que 12. Sí, 7 es más grande que 12, porque teológicamente hablando, 7 representa el todo. El todo, los 7 días de la creación, donde Dios creó todo lo que existe en 7 días. 7 es el número de la plenitud, de la completez, ¿no? Mientras que 12 pues refleja al pueblo de Israel, las 12 tribus. Y por eso 7 es muchísimo más que 12. Y cuando sobran 7 canastas, estamos ahí subrayando con el Evangelio que Jesús es el buen